Este vídeo es para los alumnos de la asignatura Organización de Empresas del grado en Relaciones Laborales de la Universitat de Barcelona. Con este vídeo inauguramos el tema 3 referido a la inversión empresarial. Bien, quiero que penséis una cosa. Si yo os planteo un negocio en el cual os digo que tenéis que aportar 1.000 euros para acabar ganando 100 y a partir de aquí os pregunto cuál es la rentabilidad que habéis obtenido en este proyecto, supongo que todo el mundo contestaría que habéis ganado un 10%, es decir, lo que haríais sería dividir 100 euros, que es el beneficio obtenido, entre 1.000 euros, que sería el importe invertido. Eso os da 0,1, pero si lo multiplicáis por 100 para obtener un porcentaje, ciertamente os daría el 10% que os indicaba hace un momento. Es decir, fijaros que la rentabilidad de cualquier proyecto diríamos que no es otra cosa que el resultado obtenido dividido entre el importe que se ha tenido que aplicar para obtener dicho resultado. En otras palabras, ¿una inversión en qué consiste? Pues no es otra cosa que el hecho de aplicar toda una serie de recursos económicos, de recursos financieros, ¿con el ánimo de qué? Con el ánimo de obtener una rentabilidad positiva, es decir, con el ánimo de obtener una serie de ingresos futuros o bien rentas en el largo plazo. La pregunta sería, a la hora de decidir una inversión, ¿qué condicionantes o de qué factores depende? Y básicamente diríamos que son los 4 que tenéis ahora delante. No digo que sea por orden de importancia, pero sí el primero de ellos o uno de ellos diríamos que es el rendimiento esperado o, en otras palabras, la rentabilidad. Fijaros que la rentabilidad en cualquier proyecto calculada puede ser positiva o puede ser negativa. Evidentemente, un sujeto inversor siempre entrará en un proyecto cuando estime que la rentabilidad que va a obtener va a ser positiva. Nadie invierte para perder, pero eso no quita que pensando que puedo ganar, en el futuro acabe perdiendo. Fijaros que otro concepto importante que tenemos aquí es el de rentabilidad esperada y rentabilidad requerida. La rentabilidad requerida sería aquella que yo exijo para entrar en un determinado proyecto. En cambio, la rentabilidad esperada será aquella que esperamos obtener en una determinada inversión. Fijaros que una inversión no es realizable siempre que su rentabilidad esperada no supere su rentabilidad requerida. Bien, un segundo requisito sería el riesgo aceptado. Fijaros que cuando os ofrecen una determinada inversión, podríamos entrar aquí en plantearnos una cuestión de riesgo. Es decir, ¿se trata de un proyecto seguro en el que voy a ganar sí o se trata de un producto en el que hay un alto componente de incertidumbre? No hay que tener mucho conocimiento financiero para ser consciente que cuando el mercado está ofreciendo una determinada rentabilidad y en paralelo surge algún producto el cual ofrece rentabilidades mucho más altas a las remuneradas por el mercado, es que implícitamente ese producto entraña riesgo. Fijaros que si yo tengo la posibilidad de aperturar en una entidad financiera una cuenta remunerada, como puede ser un plazo fijo, cosa bastante utópica en la coyuntura actual, pero imaginemos que un banco está dispuesto a aperturarme una cuenta corriente remunerada, fijaros que en este caso se me está garantizando el capital y se me está garantizando la rentabilidad. Diríamos que aquí el riesgo aceptado es muy pequeño porque hay mucha seguridad, hay mucha certidumbre. En cambio, si yo lo que quiero es ir a buscar rentabilidades más altas, lo que haré, por ejemplo, pues es depositar mi dinero en determinado tipo de acciones que puedan cotizar en bolsa. Puedo ganar mucho, pero también puedo perder mucho. Perder mucho quiere decir perder no solamente la rentabilidad, sino también el importe invertido. Es decir, el riesgo aceptado es grande porque la rentabilidad que voy a buscar también lo es. O lo que es lo mismo, en otras palabras, cuando el riesgo aumenta, la rentabilidad que se exige también siempre es mayor.
Una tercera variable que os aparece en la diapositiva tendría que ver con el plazo u horizonte temporal de la inversión. Lógicamente, la rentabilidad, en principio diríamos que cuanto menor sea el plazo, también será pequeña, o lo que es lo mismo, si vosotros me dejáis 1.000 euros, lógicamente no me vais a cobrar lo mismo por dejármelo durante un año que por dejármelo durante un año y medio. Es lógico que si me lo dejáis durante más tiempo, queráis percibir una rentabilidad mucho mayor. Y la última variable o factor condicionante que os aparece en la diapositiva tendría que ver con la liquidez. Fijaros que podría darse el caso que me enfrente a un proyecto de inversión realmente en el que ofrece una rentabilidad positiva alta, el riesgo sea pequeño y el horizonte temporal, el plazo de la operación es pequeño. Digamos que podría llegar a ser hasta un chollazo de inversión, pero a veces un determinado sujeto inversor, a pesar de encontrarse con un proyecto o con un chollo así, acaba por no poder entrando simplemente por esta última variable. Es decir, insisto, me ofrece rentabilidad alta, poco riesgo y poco plazo para recuperar mi inversión y obtener rentabilidad positiva, pero el problema es que para poder entrar necesito un montante, un capital, necesito una liquidez de la cual yo no dispongo. Quiero que quede claro que al hablar de factores condicionantes e incluir aquí la liquidez, no me estoy refiriendo a tener dinero, sino que me estoy refiriendo más concretamente a tener la capacidad de, si no tienes dinero, por lo menos conseguirlo, es decir, capacidad de financiación. Si yo no tengo dinero para entrar en una inversión, pero sí tengo capacidad para conseguirlo y posteriormente invertir, fijaros que para mí la inversión puede ser factible. Si yo no tengo dinero y tampoco tengo la capacidad de financiarme, lógicamente, aunque las otras tres variables sean muy ventajosas, no podré entrar. Bien, ¿cuál es la tipología de inversiones? Y a mí en este apartado siempre me gusta indicar qué tipo de inversiones podríamos decir que hay tantas como hojas tienen los árboles. Se trata de dar algún criterio, algún concepto y a partir de aquí, a buen seguro que empezarán a surgir tipologías distintas. Lo que tenéis aquí no es más que una simplificación de la realidad. Fijaros que en función de la temporalidad puedo tener inversiones a corto plazo, un año, y a largo plazo, más de un año. En función de qué son, o sea, en otra tipología de inversiones hace referencia a esa inversión, a qué va destinada. Esa inversión puede ir destinada a activos materiales, activos intangibles o inmateriales, o bien activos financieros. Otra tipología sería el objeto de la inversión, como tenéis aquí, equipos industriales, materia prima, elementos de transporte o bien algún tipo de inversión societaria. También en función del actor sería otra clasificación y hablaríamos aquí de inversiones públicas o inversiones privadas. En función de cuál es el objeto de esa inversión, podríamos hablar de una inversión para renovar, para expandirse, para modernizarse o mejorarse, o bien una inversión de tipo estratégico en una empresa. Y a veces incluso podríamos hablar de tipología de inversiones en función de cómo se relaciona con otras inversiones. Es decir, es una inversión independiente o complementaria a otra que previamente se ha hecho o bien sustitutiva a otra anterior. La última clasificación que vamos a ver hace referencia a los movimientos de capital que se producen en un proyecto. Fijaros que en este sentido una inversión podríamos afirmar que puede ser simple o puede ser compuesta. Entendida como simple, aquella en la cual hay un desembolso inicial, lo que os aparece aquí en el esquema con signo menos, y a partir de aquí el resto de movimientos ya son recuperaciones de la inversión, ya son entradas de dinero, por eso os lo pongo en signo positivo, o bien proyectos en los cuales diríamos que los movimientos pueden ir a lo largo de la duración de la inversión en las dos direcciones. Eso sería una inversión de tipo complejo. Fijaros que en el esquema tendríamos un desembolso inicial negativo, pero también hay desembolsos negativos
con posterioridad, de igual manera que también hay entradas, es decir, importes que juegan a mi favor. Bien, el último punto que vamos a ver en este vídeo hace referencia a los criterios de selección de proyectos de inversión. Fijaros que los criterios para seleccionar un determinado tipo de inversiones los podemos agrupar en dos tipos: criterios estáticos y criterios dinámicos. Quiero que penséis lo siguiente: si yo tengo 1.000 euros o mejor dicho, porque un billete de 1.000 euros no existe, si yo tengo un billete de 500 euros en mi bolsillo o en el cajón de mi casa, me olvido que lo tengo y pasan 5 años y un buen día vuelvo a abrir ese cajón y aparecen esos 500 euros, estaréis de acuerdo conmigo en que el valor, la cantidad que aparece en el billete, es decir, el valor nominal de ese billete, era 500 euros hace 5 años y siguen siendo 500 euros hoy. La diferencia está en el valor no nominal, sino en el valor real de ese billete. Estaréis de acuerdo conmigo en que ese billete de 500 euros, por un paso del tiempo, por una inflación, por una serie de condicionantes, la capacidad adquisitiva que me da un billete de 500 euros hoy no es el mismo que el que me daba hace 5 años. Bueno, pues eso significa que el valor del dinero, por el paso del tiempo, o mejor dicho, dinero, su capacidad adquisitiva, su valor real muta, cambia por el paso del tiempo. El valor nominal puede ser el mismo, pero el valor real no se corresponde. Si yo os digo que hoy podéis compraros un determinado vehículo que os cuesta 15.000 euros, pues posiblemente diréis que es mucho o diréis que es poco, pero si vosotros pensáis por 15.000 euros el coche que te podías comprar hace 15 años, pues seguro que era un coche de gama mucho más alta a un coche de 15.000 euros hoy. ¿Por qué? Porque la cantidad es la misma, son 15.000 euros, pero la capacidad adquisitiva, lo que se me permite hacer con esa suma de dinero por el paso del tiempo, ha cambiado. Bueno, pues la idea aquí es que precisamente aquello que a mí me sirve para jugar con dinero y poderlo mover en el tiempo es el tipo de interés. Y aquí está la distinción entre los criterios estáticos y los criterios dinámicos. Los criterios estáticos interpretan que el valor del dinero no cambia por el paso del tiempo. Por eso tenéis en la diapositiva que el valor del dinero es constante. En cambio, los criterios dinámicos sí consideran el paso del tiempo. Por lo tanto, sí que para operar con ellos se necesitará trabajar con tipos de interés. Fijaros que los criterios estáticos sería el flujo neto de caja y el payback o plazo de recuperación, mientras que los dinámicos sería el VAN, es decir, el valor anual neto, y finalmente la tasa interna de rentabilidad o tasa de rentabilidad interna, TIR o TRI, dependiendo del manual, lo podéis encontrar con un nombre o con otro. Me gustaría que quedara muy claro en el tema de los ejercicios cuáles son las unidades con las que vamos a trabajar en cada uno de estos métodos. Es decir, el flujo neto de caja lo que está cuantificando son euros, el plazo o periodo de recuperación lo que está cuantificando es tiempo, el valor anual neto está trabajando con tipos de interés y las unidades, lo que yo estoy buscando aquí, son euros, y finalmente la TIR o la TRI, lo que yo estoy cuantificando aquí es un porcentaje. Es decir, lo que estoy buscando es cuál es la rentabilidad de mi proyecto.